Bueno, como introducción tenemos que la micología es el estudio de hongos, entonces una micosis es justamente la infección por estos. Los hongos son organismos eucariotas donde la mayoría no son móviles, poseen una pared celular rígida, no son fotosintéticos como las plantas, son aerobios obligatorios y facultativos, además de ser quimiotróficos. De las 80.000 especies de hongos, solo 400 son médicamente importantes y menos de 50 especies son responsables de infecciones fúngicas en los hombres y animales. Estos residen en la naturaleza, esenciales en la descomposición y reciclaje de materia orgánica. Algunos hongos mejoran nuestra calidad de vida por la producción de alimentos como ser el queso, el pan y la cerveza. Y hongos son importantes al proporcionar metabolitos secundarios bioactivos útiles como ser los antibióticos como la penicilina. Los hongos patógenos son exógenos y su hábitat es el agua, suelo y desechos orgánicos. La micosis de mayor incidencia son candidiasis y dermatofitosis. Los hongos se clasifican en superficiales, cutánea, subcutánea, sistémica e invasora de órganos internos. Durante una infección fúngica, la mayoría de pacientes desarrollan respuestas inmunes o humorales contra antígenos fúngicos. La respuesta inmune está dada por linfocitos Th1 y Th7, que estos son esenciales en la defensa contra micosis. Los hongos patógenos no van a producir toxinas potentes como otros microorganismos y la mayoría de las micosis son difíciles de tratar por ser eucariotas, ya que comparten muchos genes homólogos, son productos genéticos y vías con el huésped, que en este caso es el humano. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro de la categoría de los hongos. Como dije anteriormente, se dividen en superficial, cutánea, subcutánea, endémica, que puede ser primaria o sistémica, y la oportunista. Cada categoría va a tener su respectiva micosis, por ejemplo, la superficial, la tiña negra o la piedra negra. Y cada micosis va a tener su agente fúngico causal específico. Bueno, y luego tenemos lo que son propiedades generales y clasificación de los hongos. Bueno, básicamente los hongos pueden llegar a presentarse en dos formas, que son levaduras y los mohos. Las levaduras son unicelulares y también su forma es esférica o elipsoidal. Estos se reproducen por gemación y algunas formas son pseudohifas, que son cadenas de células alargadas. Por otro lado, los mohos son multicelulares y forman hifas, que estos se agrupan en lo que es el micelio. Las hifas son vegetativas y se encargan de absorber nutrientes, mientras que las aéreas producen las estructuras reproductivas. También algunos hongos llegan a ser dimórficos, o sea, es decir, que pueden crecer como levaduras o moho dependiendo del ambiente. Pero todos los hongos tienen una pared celular rígida que está compuesta por polisacáridos, glucoproteínas y lípidos, que estos básicamente les da la forma y cumplen funciones importantes durante la infección, como ser, o sea, que les permiten la adhesión de los hospedadores, activa la respuesta inmune y también pueden llegar a contener lo que es la melanina y esto hace que se aumente la virulencia, que serían los hongos de matiaceos. Pues la siguiente diapo, por favor. Para sobrevivir y reproducirse, básicamente los hongos producen lo que son las esporas, que estas son resistentes y se dispersan fácilmente. Pero existen lo que son las esporas asexuales, como ser los conidios y las esporangiosporas, y por otro lado las sexuales. Pero en sí las características de las esporas se basan en lo que es su forma, el color, estructura, y estas son útiles para identificar el género o la especie del hongo. Bueno, como clasificación vamos a tener los cuatro grandes grupos, que serían los filos. Tenemos al Citidrio micota, Ascomicota, Zygomicota y Basidiomicota. La Ascomicota
Bueno, es el más numeroso porque va a incluir más del 60% de los hongos conocidos y va a producir alrededor del 85% de las patogenias en humanos. También tenemos otros hongos patógenos que serían la zigomicota y basidiomicota. Tenemos también otros criterios de clasificación, por ejemplo, el mecanismo de reproducción sexual, las propiedades fenotípicas y las relaciones filogenéticas. Bueno, como reproducción sexual tenemos, ocurre cuando las cepas compatibles de una misma especie se estimulan por feromonas. Y principalmente vamos a tener tres etapas de reproducción sexual, que sería la plasmogamia, la cariogamia y la meiosis. La plasmogamia se presenta cuando se unen dos células diferentes en un mismo citoplasma. El cariogama es cuando los núcleos se fusionan y la meiosis es cuando se dividen los cromosomas para producir una variedad genética. Eh, bueno, también hay la fase sexual que se llama teleomórfico o la fase sexual que también se puede llamar anamórfico. Pueden pasar al siguiente diapo, por favor. Ya. Eh, Tenemos también lo que es la cigomicota, que esta va a tener su reproducción sexual, eh, donde va a formar primero una cigospora, que es una espora gruesa y resistente que se produce cuando dos hifas compatibles se unen. Su reproducción asexual forma esporas dentro de esporangios, que son unas estructuras en forma de saco que están al final de las hifas. Bueno, en su estructura podemos ver las hifas vegetativas, que son las que forman el cuerpo del hongo, y esas no van a tener muchos tabiques o divisiones internas, es decir, que tienen forma como de un tubo largo y continuo. Bueno, como ejemplos tenemos al Rhizopus, Absidia, Mucor, Pilobolus y bueno, podemos continuar con lo que es la ascomicota. La ascomicota en su reproducción sexual se forma un saco llamado asca y dentro del asca ocurre la cariogamia, que es la fusión de los núcleos. Y luego se va a producir lo que es la meiosis, produciendo las ascosporas, que generalmente son de entre 4 a 8. En su reproducción asexual se produce mediante conidios, que son esporas formadas directamente en las puntas de las linfas, sin la necesidad de estar dentro de un saco. En su estructura podemos ver que las linfas son tabicadas, son divididas por paredes llamadas septos. Y como ejemplos tenemos las levaduras o los mohos patógenos. En levaduras podemos tener al Saccharomyces y la Cándida, y en los mohos patógenos el Coccidioides, el Blastomyces y el Trichopitón. Bueno, también tenemos lo que son la Basidiomycota, que bueno, en su reproducción sexual se forma un basidio, una célula en forma de clava o de bastón, como dice su nombre. En la punta del basidio se van a producir cuatro basidiosporas hijas. Y en su forma sexual, bueno, no tiene o no es tan importante como la sexual. En la estructura podemos ver que las hifas tienen septos complejos, eh, es decir, que sus tabiques son más elaborados y permiten una mejor comunicación entre las células. Y como ejemplos tenemos a las setas y hongos comestibles, y también tenemos lo que es el Cryptococcus, que es un hongo patógeno que puede producir meningitis en humanos. Bueno, vamos a ver la taxonomía de los hongos. La taxonomía de los hongos. Bueno, los hongos antes se clasificaban según cómo se reproducían o cómo se veían, pero hoy usamos la genética para entender cómo están relacionados evolutivamente, es decir, quiénes son sus familias cercanas. Los hongos se dividen en grupos principales. Los más simples llamados hongos inferiores, que incluyen el Glomerulomicota y órdenes como mucorales, que pueden causar algunas infecciones. Los hongos superiores como Ascomycota y Basidiomycota son los más numerosos y contienen la mayoría de los hongos que afectan a los humanos. Dentro de estos grupos hay mohos, levaduras y hongos que pueden cambiar de forma según el ambiente. La reproducción sexual es cuando dos hongos compatibles se encuentran primero
y se fusionan sus células, luego sus núcleos y después ocurre la meiosis para producir esporas haploides, que llevan nueva información genética. Cada grupo tiene su propia forma de hacerlo. Los mucorales producen cigosporas, los ascomicetos forman un saco llamado asco, donde nacen las ascosporas, y los basidiomicetos producen basidiosporas a partir de hifas especiales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, muchos de los hongos son patógenos, se reproducen asexualmente en el laboratorio, es decir, que todos sus descendientes son clones idénticos. Por eso se clasificaban antes según estas formas asexuales. Cuando se descubre que también tiene un ciclo sexual, reciben otro nombre, llamado teleomórfico. Esto ayuda a entender mejor su biología y cómo se adaptan. Y en conclusión, en resumen, la clasificación de los hongos es una evolución gracias a la genética que permite ver sus relaciones, además de saber cómo se reproducen sexual o asexualmente, y que ayuda a identificarlos y comprender qué enfermedades causan y cómo se adaptan al ambiente. En fin. Bueno, ahora me toca exponer el glosario, que es, los hongos tienen dos formas de reproducción, que serían el anamorfo, que es el estado sexual o miótico, donde se forman estructuras como los conidios o las esporangiosporas. Y también tenemos el telomorfo, que es el estado sexual, donde intervienen procesos como la plasmogamia, la cariogamia y la meiosis. Bueno, en estructuras reproductivas tenemos lo que serían los conidios, que son esporas asexuales, que pueden ser micro o macroconidios y se forman en hifas especializadas. Las esporangiosporas se forman dentro de un esporangio típico del orden Mucorales. Y estas tienen diferentes tipos, que serían los artroconidios, que son por fragmentación de hifas, los blastoconidios, que son por gemación, y los clamidosporas de pared gruesa. También tenemos los fialoconidios, que son producidos por una célula llamada fialide. Bueno, en esporas sexuales tenemos las arcosporas del filo Ancomyscota, las basidiosporas del Basidimycota y también tenemos las cigosporas del orden Mucorales. Entre otras estructuras tenemos los hongos que están formados por hifas que forman el micelio Mo, las levaduras, que son hongos unicelulares, que se reproducen por gemación y algunas formas pseudohifas. Y también tenemos lo que son Bueno, continuando, tenemos lo que es el diagnóstico de laboratorio de la micosis. ¿Qué es la micosis? Son infecciones que normalmente son causadas por hongos, que pueden ir escalando y afectar desde la piel hasta órganos internos importantes. Los hongos normalmente están ampliamente distribuidos en todo el medio ambiente, pues se pueden encontrar tanto en suelos, en agua, vegetación, y la mayoría de estos no suelen ser patógenos. Pero hay otros que sí pueden causar una enfermedad, especialmente si la persona a la cual es infectada tiene defensas bajas. Estos se pueden adquirir de dos formas, o bueno, principalmente de dos formas. Una de ellas es la inhalación de esporas. Es la vía que suele ser más común para una infección. Mientras que por otro lado hay lo que es la exposición directa, que puede ser contacto en una herida o un traumatismo en la piel. Como métodos de diagnóstico, primero tenemos lo que es la recolección de muestras. Estas tienen que ser tomadas o obtenerse según el sitio de infección o el estado del paciente. Normalmente es importante que las muestras se recojan con técnicas estériles para evitar
de cualquier manera tipos de contaminación por bacterias o por hongos ambientales, es decir, que se obtengan lo más separadas posibles para evitar cualquier mal recolección. Deben ser normalmente transportadas de una manera rápida al laboratorio, puede ser de unas 2 o 3 horas posteriores a la toma porque los hongos pueden degradarse o perder viabilidad con el tiempo. En la segunda tenemos lo que es el examen microscópico directo. Este consiste en colocar una muestra, ya sea de esputo, piel, orina o líquido, en un portaobjetos, que a esta se la tenemos que añadir lo que es el hidróxido de potasio. Ahí lo vemos que suele ser normalmente al 10 o al 20%. Este hidróxido de potasio disuelve las células del tejido y las deja más visibles a las hifas o levaduras, que lo veremos un poco más adelante. Y normalmente pueden complementarse con colorantes o cubreobjetos para mejorar la visualización. Tiene ventajas y desventajas, que suele ser rápido y económico, pero no identifica la especie exacta. Aquí como último tenemos algunos ejemplos de lo que es la morfología de algunos hongos. El primero, bueno, como los más importantes tenemos lo que es las levaduras, que suelen ser unicelulares, redondeados u ovalados, que se reproducen por gemación, que quiere decir que una célula hija brota de la célula madre. Bueno, yo voy a continuar con el cultivo. Que bueno, el cultivo es un método más usado y sensible, por así decirlo, para identificar los hongos. Se toma una muestra del material clínico y se siembra en medios especiales como el agar Sauborat, que este tiene glucosa y un pH ácido que frena el crecimiento de bacterias. A veces se añaden antibióticos para evitar contaminación. Ahora, según el tipo de hongo, se incuba a diferentes temperaturas. Además, existen medios diferenciales como el CHRO Magar que cambian de color según la especie de cándida. Bueno, la serología lo que hace es de que busca detectar antígenos o anticuerpos contra los hongos en la sangre o el líquido cefalorraquídeo. Estos resultados ayudan al diagnóstico y pronóstico de la infección. Se suelen usar pruebas como ELISA o inmunodifusión, aunque su interpretación depende de la sensibilidad del método y del sistema inmunológico del paciente. Los métodos moleculares permiten detectar directamente el ADN o ARN de los hongos. Estos son muy sensibles y rápidos, por lo que ayudan a identificar especies difíciles de cultivar. La PCR es una de las más utilizadas y actualmente se aplica también la espectrometría de masas Maldito, que lo que hace es de que compara los patrones proteicos de cada hongo para reconocer su especie. Incluso se puede medir el nivel de betaglucano en sangre para detectar infecciones fúngicas invasivas. Bueno, pruebas de susceptibilidad antimicótica. Estas pruebas se hacen cuando se necesita saber si el hongo es sensible o resistente a un antifúngico. Lo que se hace es de que se cultiva el hongo y se expone a diferentes concentraciones del medicamento para encontrar la mínima que inhibe su crecimiento, llamada MIC. Con base en eso se clasifica si el hongo es sensible, intermedio o resistente. Sin embargo, los resultados del laboratorio no siempre coinciden con la respuesta en el paciente. Hoy en día hay pruebas comerciales como el ETEX o el YES-1 que simplifican el proceso. Y bueno, eso sería todo. Gracias.